Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Así de sencillo, así de cortito este versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Upeaje Ñande de San Juan Coabe presenta Ñande. Pone en boca de Jesús, ciertamente. Lo primero que nos quiere presentar este versículo es la continuidad, porque Ñande Coabe tiene continuidad siempre en nuestra reflexión con esa promesa, ¿verdad?, que ya hizo de la vida eterna. Ñande Coñañe Ekuri, del presente continuo, ¿verdad?, del Ejei. Ejei tiene vida eterna. Pero bueno, viajina lleva pisteuo, ya Ekuri, creer, adherirse. Upea ohuere coma la jecobe, la vida eterna ahora. Upea ñamoñe punu aquí y ahora. Bueno, entonces aquí, con este versículo, yo soy el pan de vida, hay una continuidad de esa promesa de la vida eterna. Jesús acaba de afirmar que quien cree posee ya la vida eterna. Ahora revela la razón profunda. Él mismo, ¿verdad? Jesús mismo es el pan que comunica la vida. La salvación cristiana no consiste solamente en aceptar una enseñanza. Creo, sino que ñandeco ave ya que verdaderamente en una recepción verdadera de Cristo. Permanecer en Cristo, permanecer tiene vida eterna. Dejar que la vida de Cristo transforme nuestra existencia. Yagüero guatágina lleva peñandillara. O me eva cueñan deja peñan de yara gracias ya he oído coñan de lleva ñane putimo agina la yajan guan be catupe así hacia el sendero de la vida eterna. Por lo tanto, queridos amigos, un segundo elemento esencial dentro de este contexto narrativo que nosotros encontramos de este versículo está la superación del antiguo maná, el antiguo maná del desierto, entero este hay manduá, del maná del desierto, a su pueblo, pero todo eso significaba, y recuerdan que fue una protección divina, ¿verdad? ¿Por qué? Por el desierto. Si nosotros pensamos en la lógica, el Éxodo nos habla de 600.000 hombres, dice que salieron 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños en realidad. Entonces cada uno de cola en virecó, lo que sea. Moisés más o menos la mitad, un poco más la humedad. Moisés tiene 1 millón de personas. A ver, cada uno ve a las 6, 7, 8 hijos de Oreco. Entonces, como 1 millón, 6 millones de personas, entonces la oñe purula o guatao, y cuál.
Ape ore koi koi la Zimbabue, ore koi koi la Icabara, ore koi koi la Iyagua, ore koi koi la Icure, cuanto oía, ora hay, según así se nos presenta, ¿verdad? El éxodo, ¿se dan cuenta? Esta es una hipérbole, es decir, una exageración, pero para darnos a entender, queridos amigos, que el Señor da protección. Entonces, básico con aña mongarupata, desierto, vean, por el desierto. Entonces, ahí donde aparece el maná, maná, protección, da jay cuayo, imba, epa, pea, y se opea, ma, que, na, cosa, va, pea, qué cosa, esto que tenemos aquí, maná. Bueno, así entonces, queridos amigos, sin despreciar la obra de Dios, Jesús anuncia su cumplimiento. El maná es el que sostiene temporalmente la vida de Israel, ¿se dan cuenta? De mantener ahí. Y después, queridos amigos, aquí recordemos que hay una revelación también progresiva. A través de este versículo que nosotros estamos leyendo. Aquí Jesús se va dando a conocer: yo soy el pan de la vida. Es decir, hay una revelación progresiva. Él también, cuando afirma yo soy el pan de la vida, abre una nueva profundidad dentro del discurso que está haciendo. Entonces aquí él está hablando, abre esta posibilidad. Él no habla únicamente de una palabra que debe ser escuchada, sino que él está hablando de una persona que debe ser recibida. Es decir, ustedes me tienen que recibir, tienen que aceptar. El evangelista, por lo tanto, conduce gradualmente hacia el misterio de la Eucaristía. Que luego para nosotros será un memorial, ¿verdad? Porque memorial quiere decir no un recordar simplemente palabras o hechos de Jesús, sino que cuando hablamos que hagan esto en memoria mía, quiere decir, Él se presenta como la Eucaristía, en este misterio de la Eucaristía, Eujaris, acción de gracias, porque lleva la vida eterna, es decir, aquí en forma continua nos hará caminar en la vida de Dios, decíamos nosotros. Y a eso le llamamos el reino de Dios. Qué lindo que es, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, Cristo a través de esta Eucaristía se entrega verdaderamente como el alimento para la vida del mundo en este caminar continuo que nosotros estamos haciendo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, en Nuevo Testamento estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Aquí, queridos amigos, cuando miramos desde un contexto cultural antropológico, lo primero que vemos es el pan como un alimento indispensable. Vean, con toda cultura, uno de los primeros alimentos, queridos amigos, elaborados, elaborado, porque el pan pues es elaborado. Pues los primeros alimentos nosotros como los animales, ¿verdad? O sea, ya tengo animales racionales y Aristóteles más bañantes y nada lleva. Entonces nos alimentábamos, o el hombre que iba de a poquito en su evolución alimentándose de las cosas de la naturaleza, de lo que encontraba en la naturaleza. Uva, fruta, esto, aquello, cantoía, lleva. Pero después el hombre va descubriendo con su racionalidad, con su inteligencia, otra manera de preparar el alimento, de preparar su propio sustento. Bueno, así es que el pan como alimento indispensable, En la sociedad bíblica, el pan representa siempre el alimento cotidiano, básico, indispensable. Presentarse como pan significaba afirmar: sin mí, la vida profunda del hombre desfallece. Qué espectacular.
Penda pecaru y no pende manota lleva. A la lleno el pan de vida, yo me presento. Sheina vea. Penda pecaru y no pe bata. Eso es lo que nos está queriendo decir. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que te dará la vida eterna, que te acompaña en el continuo. Esto es, pero central, elemental y fundamental, queridos amigos. Con algo la ñande catequesis vea la ñande vida cristiana pe la ñande entendena. Porque upea ese ina la ñande naña comulgaino, da yajaino pe eucaristía ve, da yacaru y no llaman espiritualmente. Upea ese ina da ei cristiano. Cristiano lleve pandeja de música. Por ahí te lleva. Cristiana va lleve pandeja llevan. Y bueno, esa es una forma para parafrasear un poco y poner, porque Jesús coge de cristiano lleve pandeja. Digo, añetetela cristiano, digo, va, el área lleva. Yo pienso que este músico nuestro también cuando dice cristiano va, cristiano lleve pande, upea, abeu pona itereña de manae ña ponandu mi hangua y peña de cobe a peña de aputu ume añetete baña de la yacaru alimentarse. El que no come, el que no se alimenta desfallece, muere. Jesús no se presenta como un lujo religioso, ¿verdad? Como un amuleto. Está con el amuleto ahora pues cuello joa lleva amuleto. Ay por egareco peareco como cruzo entero con la gente hoy puru como amuleto, no. Y ande ya andas ahí amuleto. Por eso, ¿verdad? Comer es un signo de comunión, queridos amigos. Recibir el pan, el cuerpo, el alimento, signo de comunión. Y culturalmente, este mundo semita de Oriente, compartir el pan era entrar en comunión, hospitalidad, fraternidad. Y ahí, o yo crepa, hacemos un pacto, una alianza. Añandego en este bebé, nuestra cultura es así. Con la cumpleaños, yo voy a caro, yo voy a cenar, yo te invito para mi fiesta, ¿entendiste? El alimento es el compartir, entrar en comunión. Ande cuando invitamos, hay la enemigo, ¿ve? A no ser que tu enemigo, pedazo de todo político, fuera tu enemigo, etcétera, el abrazo, nambreo ahí, el abrazo, pero vea con otro interés, vea ahí, porque hay comunión, no hay comunión ahí. Ahí hay otros intereses que sabemos muy bien por dónde apunta, ¿verdad? Entonces ese no es, queridos amigos. Por eso no entramos verdaderamente en comunión. De llana comunión. La comunión del Señor es hospitalidad, fraternidad, alianza. Es trabajar verdaderamente por el bien común, ¿entendiste? No es simplemente para después hacer nuestras tajaditas, lleva. Estamos en comunión. Pero de ella ya con tu ministerio, vos con aquello, vos con esto. De ella eres comalán de torta, eres comalán de partes aquí, pepe, janiche torba. En síntesis, esa es tu comunión guau, ayer. Andas ahí comunión. Andas ahí cristiano. Andas poniendo llegan a ver. De poeta por ahí. Ella de cristiano yepe pande, ayer. Cristiano. Algunos no entienden se yo, llegando donde se yo, bueno. Queridos amigos, el alimento no permanecía exterior a la persona, jamás, ¿verdad? Porque el alimento, ¿qué se hace? Ayacaruño, hace parte después de tu vida. Una vez que nosotros lo comemos, nosotros que nos alimentamos, lo asimilamos y lo hacemos fuerza vital, ¿verdad? Queridos amigos, recordemos que el hambre más profunda del ser humano, el hambre del ser humano. Nosotros podemos poseer bienes, podemos poseer prestigio, poder, abundancia económica, externamente, exteriormente, ya es hambre hoy. Pero interiormente continúa el vacío. Y ahí está lo negativo. Si continúa el vacío, existe un hambre que el dinero no puede saciar. El hambre de amor, el hambre del perdón, el hambre de la verdad, el hambre del sentido de la vida. Oye, suicidad. ¿Y por qué? Porque están hambrientos, ¿verdad? Pero ¿hambrientos de qué, queridos amigos? Y al final de cuentas, hambrientos del sentido de su propia vida. ¿No entendéis? Y sin embargo, aquí Jesús hoy se nos presenta. Yo soy el pan de vida. A ver, presenta.
Podemos tener muchas cosas, sin embargo, morir de hambre por falta de Dios. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Hambre bajo el sol. Danos siempre de ese pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Pero bien profundo. Esta expresión, queridos amigos, que nosotros miramos de este versículo, vamos a mirar un poco algunas palabras clave. En primer lugar, el ego eimi, yo soy, ego eimi. Esta expresión griega, ego eimi, posee una fuerza especial en el Evangelio de San Juan. Hoy por formal, ego eimi siempre. Ego, yo, enfático, Jesús, coloca a su propia persona en el centro de la revelación. Yo, centro de la revelación. La expresión recuerda la manifestación del Antiguo Testamento, el yo soy, el que soy, ¿verdad? El Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús no afirma simplemente yo les doy pan, sino que yo soy el pan, es decir, yo me hago cercano, me hago visible. Yo soy. Yo estoy en el centro. Entonces la tembi atención, queridos amigos. Esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Jesús me da esto, Jesús me va a dar aquello, Jesús me va a dar. Yo no les doy señas de Jesús. Yo me entrego, es decir, llevo objetos exteriores a mí mismo, sino que yo soy ese alimento. Y esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental, ¿verdad? Esta palabra, el ego eimi. Una segunda palabra clave también es el artos, que significa pan, artos. El sustantivo griego artos designa el pan ordinario, es decir, el alimento fundamental de la vida cotidiana. La vida cotidiana, queridos amigos, siempre dentro de la cultura, ya hemos dicho nosotros, dentro del contexto cultural, el pan fue el primer alimento elaborado. Con frutas silvestres, por decirlo así, es decir, lo que le rodeaba y lo que la naturaleza le ofrecía ya, elaborado por la naturaleza. Coanga, el hombre, con su inteligencia, su razón, una vez que descubre el fuego y todas esas cosas, entonces comienza él mismo, nosotros mismos, a elaborar. Y así surge el pan, ¿verdad? Y entonces el artos se vuelve el pan ordinario, el alimento fundamental de la vida cotidiana. El pan siempre expresa necesidad por una parte, necesitamos, danos siempre de ese pan. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos el pan, necesidad. Pero también es don, ¿por qué? Y porque es un regalo de Dios. Pero también es comunión, ¿por qué? Y porque nosotros partimos el pan y repartimos. Ya unión día lleva. A la ñandela, ya useino, la ñandela pisán, la tembiú, lo que sea, ahí no hay comunión, ¿se dan cuenta? Es interesante, ¿verdad? El pan como signo de comunión. Te invito a mi fiesta, te invito a mi almuerzo, porque entramos en comunión. Si no invitamos a él a ser enemigo, pues veo festejar, se cumpleaños. Porque no entendéis.
no hay comunión. Entonces el pan significa eso, el comer juntos. Y después también significa dependencia, queridos amigos. Porque ñande nayacaruino enseguida, ñande pitujo pa lleva. Enseguida. Pei pitujo y peanda y pua cabeima. Y vare ama y canguma. Duere coima la energía suficiente. Entonces el pan también significa, queridos amigos, esa dependencia. Un alimento esencial para poder seguir viviendo. Así es que, como el cuerpo necesita de ese alimento para sostenerse, también el espíritu humano necesita de Cristo, para no quedar debilitado por el pecado, por nuestras propias limitaciones, para no quedar debilitado. Entonces, la añeteteye yo que cuera la ñandeña en barete, se no peñan de yara golado. Upebe entonces ñandeña maña ponana, ñañamindu uponana. Nosotros estamos debilitados espiritualmente. Estamos debilitados, ñane cagea ni catuya, lleva ya a superar muchas cosas de la desesperanza, de la falta de trabajo, la falta de concordia, problemas, estalla de cola problemas. ¿Pero por qué? En el fondo. Porque ñane cangue espiritualmente. En síntesis, el que no se supera, y si no somos capaces de superarnos como nación, como cultura, ¿verdad? Hañane shapi haya tiriri haya y cola boriaju apitebe weterigina. Es porque nos hemos separado de Dios. No nos alimentamos. Ahí está. Hey, veite más ñande. Quiere decir que ñande akangue se ve. Ñane akang. Ñande go ya pura jea ya sapuca la 13 tuyutia lleva, pero vea ni evente. O si no, solamente cuando somos agresivos. Upebe ñane akanguería lleva. Pero desde el momento en que tenemos que organizar y caminar de una forma ordenada y tener valores y principios, ¿verdad? Eso ya nos cuesta. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y por qué nos falta el pan? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Maravilloso, ¿verdad? Este Evangelio. El capítulo 6, versículo 48. Le llamamos luego a todo este capítulo 6 el pan de vida, ¿verdad? El Evangelio, capítulo 6, que nos habla del pan de vida. Y nos dice el versículo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. ¿Qué es lo que nos enseña? En primer lugar, que Cristo es el centro de nuestra fe. Vean, peñan de yara, centro, elemental, fundamental entonces, queridos amigos. Cristo, centro de la fe. Jesús no ofrece solamente una doctrina, una ley o una enseñanza moral. Jesús se ofrece a sí mismo. Ahí está. Por eso decíamos, pero cosas externas. Ame eta pm, no, sino que Él se ofrece a sí mismo. La fe cristiana nace del encuentro con su persona. Por eso, no basta admirar sus palabras, es necesario abrirle el corazón, seguirlo y permitir que sea Él quien oriente nuestras decisiones, quien oriente nuestras decisiones. Queridos amigos, esto es fundamental y esto es maravilloso, lleva, porque peaina la ñande yara, o shakata ñande, o güero guatata y na lleva o güerajata. Él es el que va a orientar nuestras decisiones y por eso Él es el centro de nuestra vida. Una segunda enseñanza de este versículo es que el pan de Cristo sacia el hambre interior. El pan de Cristo sacia el hambre interior. Va a enseñar de yo que fuera.
muchas personas viven rodeadas de cosas, ¿verdad? Pero interiormente experimentan soledad, experimentan tristeza, vacío. Cristo conoce esa pobreza escondida y se presenta como el pan que fortalece al cansado, consuela al herido, devuelve esperanza al que ya no encuentra motivos para continuar. Es decir, solamente este pan, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan, el Dios. Y esto es lo que nos fortalece, queridos amigos, el que le da sentido a nuestra existencia. Hoy por ahí, hoy como mi hija ya ateo, ¿verdad? No, yo no creo en Dios, yo esto y aquello, yo, etcétera, etcétera. Pero queridos amigos, cuando uno escucha, ¿verdad? Escucha de lo más profundo a su interior, a su corazón. Entonces uno se da cuenta que en el fondo, lo que le pasa a esa persona es que no percibe su propia existencia. No hay un relacionamiento interior y profundo con su propia existencia. O sea, está vacío, no llegó a captar y a entender que la vida, ¿de dónde él está proveniendo? ¿De dónde vos provenís? ¿De dónde venís? Dame una explicación. ¿De dónde? Del azar, de no sé qué cosa. Pero si, digamos que es del azar también. Vos viniste ahí por un azar, viniste al mundo, ¿verdad? Pero, ¿y quién antes de eso, verdad? Armó todo eso para que hoy vos estés presente aquí, ¿entendiste? O sea, tu vida es un don, tu vida es un regalo. Vos no pediste justamente nacer, ¿verdad? Vos no pediste, pero entonces ahora tenés esa oportunidad y tenés esa capacidad porque Dios te dio esa capacidad de darte cuenta de tu propia existencia y de tu propia vida, ¿entiendes? Entonces por eso que es muy importante, solamente el pan de Cristo, el volver a Cristo, el volver a Dios, el encontrarle a Dios, es el que le va a dar sentido a tu propia existencia. Quiere decir que el que está luego lejos de Dios no va luego a encontrar el sentido a su propia existencia. Porque no llega a entrar, no llega a captar, no llega a sintonizar con su propia existencia. Miren que esto es muy profundo, ¿eh? A verla, yo soy el pan de vida, o yo soy el que te da vida, en síntesis. Quiere decir que senda huina de ese pan, no entré en comunión. Es muy profundo esto. Hay otra enseñanza, queridos amigos, que el maná antiguo encuentra su plenitud en Jesús. El maná del desierto, que fue un don verdadero de Dios para Israel. Pero era una realidad provisional, ¿verdad? Provisión que le daba hasta que lleguemos a la tierra prometida. Cristo ahora es ese don definitivo, ¿verdad? Del Padre, Na'abeina. Aquí se cumple todo ese camino de peregrinación hacia la tierra prometida, el pueblo que ya no trata solamente de sobrevivir en el desierto. Este es el maná que viene del cielo, en el desierto. Ya voy millones la olla vecina la guatá por el desierto. Y entonces, ante esta situación, esta imagen como figura, y se nos dice aquí, esta es una prefigura del verdadero pan bajado del cielo, que es Cristo. Y por último, queridos amigos, ¿verdad? La Eucaristía que alimenta la vida cristiana. La tradición católica siempre ha reconocido en este discurso, el capítulo 6, una orientación profunda hacia la Eucaristía. Orientación profunda. Cristo que reúne a su pueblo, proclama su palabra, porque ahí nosotros encontramos este alimento esencial y fundamental, la palabra de Dios. Exige fe, exige conversión, exige compromiso para nosotros. Y las cosas lleva, pero oído sordo. Estos son cuestiones políticas. No, mentira. Porque la existencia realizada del hombre es justamente, aquí está, el hombre, la gloria de Dios. Es el hombre viviente, ya que es San Ireneo de Lyon, ayer.
Y la quinta enseñanza, queridos amigos, quien recibe a Cristo debe compartir el pan. La añeteteña de ella uno y yo soy el pan que te da vida, el recibir a Cristo. Ahora, nosotros que recibimos este pan, somos capaces también de compartir el mismo pan. Danos siempre de este pan, ¿verdad, Señor? Y entonces nosotros somos capaces ahora de compartir. Diga tú y la yapita. Ñandente, ser indiferente con el necesitado, ser indiferente con aquel que no tuvo toda la oportunidad por A o por B motivo, o mejor dicho, aquellos que no tuvieron oportunidades, queridos amigos, anila ya ebete ina, pea y pitua, pea ñate ngoí, pea jamoa, no. Ese es un pecado social, es decir, es la sociedad, somos nosotros que no fuimos capaces de organizarnos bien para sacar adelante nuestro pueblo y nuestra nación y que nadie esté pasando necesidad, ¿entiendes? Porque yo digo, moité, no sé, me paga Itaipú, me paga no sé qué a Europa para estudiar. A ver, yo, a mondar la cenetame, después de todo lo que yo conozco, utilizo para mis fines privados, egoístas, ¿no? Y aunque vos lo hagas con tu esfuerzo, digamos que nadie paga por donde pagar, porque en derún, deseo, lo que sea, apelle forzar, apelle poponar, por felicitar, aye popete. Pero acordate que esa cualidad y esa riqueza es justamente para después ayudar a la comunidad, esa cualidad que Dios te ha dado y esa posibilidad que te ha dado y que no, los otros no pudieron recibir las oportunidades tuyas. Bueno. Es un llamado, ¿verdad? Profundo. Yo soy el pan de vida que te da a vos. Y el que le recibe a Cristo después no puede quedarse consigo mismo. O amba vende yuru veina porque en dente la uaina ande mongaru y la andera pisacuera, ¿entendiste? Entonces, querido hermano, esto es demasiado importante. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo como siempre la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.